están? Espero estén genial, marketers. Hoy estamos hablando de un tema muy excepcional. El tema de hoy es la comunicación. Cómo generar una comunicación súper efectiva, ¿verdad? A través de herramientas y metodologías para optimizar estrategias. Entonces, es como nosotros logramos posicionar las marcas, es como nosotros logramos interpretar toda la información que nosotros tenemos a través de los pequeños estudios, ¿verdad? Que tenemos dentro de, de de las plataformas, ¿verdad? Y cómo nosotros tenemos que tener la importancia de una visión hacia dónde queremos ir y hacia dónde tenemos que ir. Eh, Porque a veces uno teniendo mucha data y teniendo mucha información, nos podemos desviar a donde queremos ir. Así que igualmente, pues el tema de poder entender para qué sirve las herramientas que nosotros vamos a mencionar dentro de poco con el tema de generar log mark, ¿verdad? Vamos a ver la definición de todo esto y bueno, los insights que tenemos que tener para poder medir el negocio, ¿verdad? Para poder medir el negocio y enfocarnos a mejores estrategias y una mejor comunicación de la marca. Hoy nos acompaña Juan Manuel Ordóñez. Él es un súper estratega, ¿verdad? Él es director de planificación de estratégica de BBDO, una agencia regional, en donde pues él ha estado durante 20 años en la carrera publicitaria. Ha ganado premios como el Festival de Cannes, 3 veces finalista, como el Festival de Antigua, oro y plata. Y bueno, pertenece a la escuelita de creativos. Así que bienvenido, Juanma. ¿Cómo estás? Excelente noche. Bien, José Ignacio, gracias ahí por la invitación. No, hombre, no, ya sabemos que gente como vos es súper bienvenida al podcast, ¿oíste? Gracias, hombre. Pues nada, antes de empezar, Juanma, eh, contanos tu carrera como marketer. ¿Cómo el día que vos dijiste, hoy soy marketer, me encanta esta carrera y la voy a seguir aprendiendo y me voy a disparar todo y voy a poder apoyar a toda la mara con todo lo que sé y quisiera aprender más? ¿Qué día dijiste eso y por qué lo dijiste, Juanma? Creo que me lo dijo la vida de casualidad. De primera instancia, mi carrera iba a ser en ingeniería en sistemas y eso era como lo que yo quería hacer, quería programar y hacer cosas y aplicaciones y qué sé yo. Y en el camino se me atravesó estudiar específicamente diseño gráfico publicitario. Y es justamente donde empieza mi carrera. Paso por un tema de dirección de arte, paso por una dirección creativa. eh, y con el tiempo me doy cuenta que mi forma de aportarle a las ideas está más desde el lado de el cómo y qué hay detrás que en la idea en particular. Y es ahí donde yo encuentro como un espacio en el que yo quiero terminar mi carrera. O sea, al final, como bien lo decías, son 20 y pico años de carrera y llega un momento en donde uno dice, bueno, ¿será que si quiero, sí? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso hacia donde quiero llevar esta carrera en particular? Y el paso que yo decidí hacer era específicamente aportar a la planificación estratégica, que en última lo que viene a hacer es alimentar a un concepto creativo o a la creatividad para que brille. ¿Verdad? Yo les digo a los chicos creativos siempre, mi chance no es el que brilla, sino el chance de ustedes, ¿verdad? Si tu chance creativo no brilla, pues la estrategia tampoco. Así de sencillo. Ajá. Buenísimo, buenísimo. Mira, ¿y alguna experiencia única que vos hayas dicho, hombre, qué bueno que me haya salido, esto está genial, por eso soy marketer? Uy, ¿cuál es la experiencia? Una experiencia. De planta las que has tenido, si mencionarnos una que haya marcado tu carrera. Difícil resumirla, vos, es realmente difícil resumirla, pero que ha marcado mi carrera en particular es poder tomar una decisión de cambiarte de una carrera creativa, pues en esencia, a decir, voy a hacer planificación estratégica y por qué es tan dramático el cambio. Y de hecho pasaron, te prometo, noches en donde yo le decía a mi esposa, ¿qué estoy haciendo?
O sea, ¿será que estoy haciendo algo bien? Eh, Porque en última, el trabajo creativo tiene unas satisfacciones que están relacionadas con el ego el trabajo de tus manos, ¿verdad? Que es como más tangible y visible, como decíamos antes, y como a un punto de inflexión decía, bueno, yo me voy a salir del stage para coordinar el show, ¿cierto? Y eso pues cambia mucho la mentalidad, sobre todo si ha sido tu mindset por tanto tiempo. Te diría algo que realmente haya impactado en mi carrera es esto, y quizás en un inicio era, ¿será que funciona? ¿Será que va a funcionar? Eh, y hoy te puedo decir y lo hablaba con mi esposa literal hace un par de días y me dice, y conversamos cómo esto quedó como anillo al dedo en el momento correcto, ¿verdad? Ujú. Sí, seguro, seguro. No, y al final de cuentas es un proceso, ¿no? De que vas implementando lo que ya hayas aprendido y que en el momento a veces te quedas con la incertidumbre de decir, hombre, ¿será que me va a funcionar, no me va a funcionar? Y al final de cuentas es el tema de la prueba, ¿no? De, hombre, si no lo pruebo, no sé si funciona o no funciona, ¿no? Hablando de esto de pruebas y de cómo generar, eh, estrategias y modelos de comunicación, Juanma. ¿Cómo nosotros podemos apoyarnos de estrategias y modelos que ya con tu experiencia ya hayas programado, ya hayas realizado para poder generar una comunicación efectiva, ¿no? Ok, bueno, esta pregunta es un tanto difícil, creo que depende de tu categoría, depende de tu postura o tu posicionamiento como marca, si fuera una marca o un servicio, eh, pues habrá muchos caminos. Yo creo que estrategias hay infinitas para tomar decisiones. Creo que es importante poder entender cuáles son los drivers que mueven a esa categoría en particular para poder armar una estrategia. Sin embargo, creo que cada vez más nosotros tenemos que tener la apertura a encontrar cosas que de alguna forma son más eficientes, em, y que están de alguna manera salidas de lo que normalmente conocíamos como la comunicación más tradicional. Y ahí podríamos mencionarte, o mencionaría un par. Por ahí está el nudging, y te voy a poner un ejemplo. Perdón si digo muchos ejemplos, pero creo que es la mejor forma de decir algo. Y, y esto, por ahí en los Estados Unidos estaban tratando de ver em, que los almuerzos de los chiquilines no se comían la manzana, ¿sí? Y el tema era, no se comen la manzana y no se comen la manzana. Y en algún momento dijeron, bueno, vamos a cambiar de fruta, vamos a poner no sé, una pera. Y el tema es que jamás se había logrado que se comieran la manzana. Y para esto, pues de pronto pusieron algún póster hablando de que la manzana era cool o que tenía buen sabor. Y alguien, al final la estrategia puede venir de cualquier lugar, al igual que las ideas, se le ocurrió, bueno, y será, ¿cuál es el verdadero problema? ¿Cuál es el problema que está detrás del problema? Diría Arjona. ¿Cuál es el verdadero problema por el cual no se come la manzana? Y lo que descubrieron era que es que la manzana no se la podían comer, y lo que hicieron fue partirla en cubitos y ya. Entonces, el nudging, o sea, que son estos pequeños impulsos que no requieren un esfuerzo gigantesco, creo que es la primera cosa que nosotros deberíamos tomar en cuenta a la hora de probar cualquier otra cosa. Antes de hacer una mega estrategia, una mega campaña, nosotros tenemos que hacer pequeños ajustes que puedan hacer que no tengamos que hacer un esfuerzo tan grande después. Y por ahí también hay, hablando de otros puntos de vista, de otras estrategias, podemos hablar un poco de growth hacking. No sé bueno, me imagino que todos han escuchado de growth hacking y cómo esto hizo que Airbnb simplemente no quebrara y funcionara gracias a algo muy sencillo, que era apalancarme en otra plataforma que ya me estaba dando algo, y con $0 o 0 quetzales. Entonces que antes creo que pues no se nos podría ir todo el día hablando de qué estrategias tomar y para qué diferentes categorías. Quizás lo principal es entender qué cosas no he hecho sencillas
que puedan estar relacionadas a mi producto antes de ponerme a hacer toda una gran cosa, que a veces lo que como agencia publicitaria lo primero que nos llega es un brief y, y nos dice y nos piden cosas. Mire, ¿cómo hago para que las personas se cambien de plan? Vamos a hacer una campaña para alguien que se cambie de plan de un teléfono, de una telefonía, por darnos un ejemplo. Hacemos una mega campaña de $1 millón y posiblemente, pensando un poquito en el nudging, podríamos decir, bueno, ¿qué pasa si le cambio el plan a todos y lo único que tienen que hacer es de suscribirse? Y no hice ninguna campaña. Entonces creo que como publicistas, y ahí pecamos todos, es como nosotros también tenemos la capacidad de dar unos pasos atrás y dejar de pensar en los medios tradicionales y en la caja, de decir, bueno, ¿qué no se ha hecho y qué experiencia puedo hacer que me permita llegar a ese lugar? Claro, claro. Buenísimo. Ahora, dentro de todas estas estrategias de las que nos mencionaste y muchísimas más, em, existen insights, ¿no? Existe información que nos deja, existe, como nos decías, bueno, a ver, generar una campaña, probar, ¿verdad? Probar en pequeños porcentajes, en pequeños modelos, como para validar la idea también, como para validar si no estamos, lo vamos a hacer bien y no hacer una gran planeación por el tema de validación, ¿no? De validar esa hipótesis que se creó. eh, ¿Qué insights debo de medir dentro del negocio eh, y del consumidor también, pues, para crear una comunicación efectiva, Juanma? Mira, interesante. Y esa palabra también hasta da miedo a veces, ¿verdad? Nosotros hemos tratado de dejar de decirle insight y decirle verdades para no discutir con el tema de qué es un insight y qué no, porque ahí también podríamos hacer un podcast solo para hablar de qué es y qué no, Sí, ¿cierto? Pero mira, a ver, un poco de las cosas, y ahí voy a adentrarme a un tanto a nuestra metodología de trabajo, es cuáles son las verdades que realmente van a mover el negocio y que mueven a las personas. Y para eso, pues, como bien decís, ¿qué insight de negocio? Bueno, tenemos que entender cuál es el problema que está haciendo que la gente no reaccione o que queremos que reaccione, digamos, si fuera algo nuevo, para que mueva nuestro negocio. Ya sabemos que al final las personas son las que mueven el negocio, o sea, al final son ellos los que toman las decisiones a través de la billetera. Entonces, esta primera parte sobre negocio, nosotros tratamos de tener como un assessment grande sobre la marca y el negocio en sí. Y eso tiene como muchas partes y dentro de ellas está poder entender qué está sucediendo desde mi marca. ¿Hay algún problema? ¿Está bien percibida? ¿No está bien percibida? ¿Qué valor le estoy entregando a los consumidores o a mis usuarios, dependiendo del tipo de producto o de servicio? ¿Qué experiencias estoy dando? Y eso tiene que ver con si la experiencia que doy es buena, no hay una buena experiencia, hay afinidad, no hay afinidad, para entender en sí el problema de negocio. Y ahí podría plantearte un ejemplo de nuestra red y hablábamos un cacho de Barbie en particular. Y el problema de negocio es que venían año tras año perdiendo eh, el negocio de Barbie, de vender la muñeca. Y el problema realmente no era un problema de que la Barbie tuviera un mal desempeño. ¿Cuál era el problema de negocio en realidad? El problema del negocio está relacionado a la cultura. En este caso, ¿cuál era el problema cultural? Es que la Barbie estaba dejando de ser un ícono relevante para las madres y la estaban viendo como un ejemplo negativo para sus hijas y lo veían como, hey, yo no quiero que mi hija esté relacionada a este ícono de la feminidad porque representa algo que yo no quiero. ¿Sí? Eh, Eso es un ejemplo de cómo el problema de negocio está más atado a un insight desde un punto de vista cultural. ¿Cómo lo resuelven estos señores? De una forma brillante, a mi criterio, y dicen, bueno, a ver, ¿por qué fue creada la Barbie en primera instancia? Y en primera instancia fue creada por la dueña y propietaria para inspirar a la hija que ella podía ser algo más que una ama de casa. Y dice, bueno, y por qué entonces hoy estamos siendo un estereotipo?
o convirtiéndose en un estereotipo de lo que esta Barbie al inicio de los 2000, los 90 se convirtió. Y le dan la vuelta a la tortilla y lo que dicen es, bueno, al final lo que nosotros tratamos de hacer como Barbie es darle a la niña la posibilidad de imaginarse todo lo que ella se puede convertir. Entonces agarran el problema cultural que era, hey, yo no quiero darle este mal ejemplo a mi hija, eso me está provocando un problema de negocio, pero ¿cómo lo puedo traducir en algo que se convierta en un mensaje de comunicación que lo que hace es cambiar un pensamiento cultural? Ujú, ujú. Ya, pues qué interesante ese tema. En efecto, es medir em, los comportamientos, ¿no? Al final de cuentas, porque estás diciendo de cómo una persona pueda percibir lo que uno está creando, cómo una persona pueda percibir el tema y qué tanta recepción tienen de lo que uno está tratando de comunicar, ¿no? Juanma, con el tema de el enfoque, ¿no? Yo tengo un enfoque, pero mi cliente me está pidiendo otro. O bien, yo tengo un enfoque y, y mi audiencia lo está aceptando, pero hay algo que se está desviando. ¿Cómo pivoteo ahí? ¿O cuál es la importancia de tener esto en cuenta? Mira, y creo que hoy en día tenemos eh, un problema que es además un beneficio y es la data y la información. Quizás en Guate tenemos como algunas carencias y nos impide pues jugárnosla, pero hoy cada vez somos más data dependientes, ¿verdad? Y queremos estar, ¿cuál es la data? ¿Cuál es la información detrás de esto? ¿Cuál es la información detrás de esto? Y llegar a cierto lugar. Ahora, em, entre más información tenemos, también nos hace medio robotíos, ¿no? O sea, empieza a ser empiezas a notar como ciertos comportamientos que son muy parecidos en ciertas categorías en donde todos están hablando de lo mismo y es porque tienen la misma información. Y posiblemente pasan dos cosas. Uno, no me estoy haciendo la pregunta correcta a la hora de investigar. Eh, y dos, posiblemente no tengo la visión correcta de qué hacer con esa información. Porque, por ejemplo, pensemos como estrategas, al final la información y la data es una herramienta, es un insumo, es una materia prima, por decirle de alguna manera. Y si lo llevamos a una categoría de construcción, pues con cemento, con acero y hierro, podemos hacer un edificio, podemos hacer una casa, podemos hacer un apartamento, pero también podemos hacer una piscina, pero también podemos hacer un estadio. Y eso depende mucho de la visión. O sea, si yo no entiendo bien la información o no tengo la creatividad o la astucia para entender esa información y llevarla a un lugar, vamos a parar haciendo todos casas iguales o edificios iguales. Nosotros tenemos que tener la capacidad de entender, primero, cuál es la necesidad de las personas para saber en qué voy a convertir esa, esta información. Y para eso, nuevamente, te voy a poner un ejemplo. Y esto tiene que ver con un cliente que nosotros atendimos hace algunos años para una pastelería. Y ellos lo que querían hacer era lanzar una campaña para el Día de la Mujer para promover sus pasteles, como cualquier otra campaña que podría llegarte un día en un brief común y corriente. Ahora, nosotros podríamos haber hecho la campaña para celebrar a la mujer y vender unos pasteles. Y está bien, creo que está bien. Ahora, ¿cuál es la importancia de tener un punto de vista? Es que te permite poder salirte de la caja y poder decir, bueno, investiguemos otra cosa. En este caso en particular, lo que decidimos hacer es investigar qué tensiones habían alrededor de las mujeres que podíamos capitalizar para lograr una cosa. En última, como hablamos al inicio, nosotros queremos hacer el mayor impacto posible con la menor cantidad de esfuerzo. Y en este caso, pues lo que queríamos era poder encontrar un insight, una atención dentro de las mujeres que más pudieran hablar al respecto del Día de la Mujer. Y ahí es donde nace primero el punto de vista antes que la investigación y dijimos, bueno, ¿quiénes son las mujeres que más pueden hablar del Día de la Mujer? Pues las mujeres que son, pues, feministas, que defienden sus derechos y que van a hablar de esto. Ahora, ahí encontramos una tensión, es cómo nosotros vamos a venir a decirle a una feminista y le vamos a decir, hey,
te vamos a, vamos a hablar del Día de la Mujer y celebrarlo como se ha celebrado toda la vida, y es totalmente contradictorio. Y lo que queríamos es agarrar a estas mujeres que realmente están hablando de un tema totalmente cultural, y es el tema de la diferencia de salarios. ¿Qué hacemos con ese gap de sueldos que vemos entre hombres y mujeres? Y entonces tomamos ese punto e empezamos a investigar respecto a las conversaciones que habían alrededor, y nos dimos cuenta que en el Día de la Mujer se habla mucho al respecto de eso, y no de necesariamente una celebración. Entonces, en vez de salir a celebrar el Día de la Mujer, lo que salimos fue a hacer una protesta junto con ellas para protestar respecto al salario y a la diferencia salarial. ¿Y qué hicimos? Unos pasteles a los que les hacía falta una tajada. Y esta tajada representaba este porcentaje menos que las chavas están recibiendo en sus salarios en Guatemala. Y con esto lo que teníamos era un statement importante de una marca en el que podía conectar con las mujeres en el Día de la Mujer para, pues, en este caso, vender pasteles, pero Claro, claramente conectando con las personas en una cosa como más profunda. ya más Posiblemente, emocional, ¿no? claro, imagínate, si hubiéramos tomado la ruta como fácil, hubiera sido, bueno, hablemosle ¿por qué te gusta un pastel? O hubiéramos tomado un camino como más safe, digamos, para poder buscar esa información. Hasta los mismos colores dentro del pastel, pues, o sea, por decir algún elemento que se pudiera tomar en cuenta, ¿verdad? No, y en efecto, ese es el tema, lograr que, que al momento de generar la importancia a la visión, es donde ya te enfocas en dar una solución, ¿verdad? En el problema, te enfocas en el problema y no tanto en qué puedes solucionar, sino que en el problema para que del problema ya saques la información, ¿no? Que es al final encuentras la visión. En cuanto a la data que tenés, a la información que se tiene, ¿cómo se interpreta para convertir en algo relevante? ¿Cómo puedes interpretarlo para convertirlo en algo relevante? Juan? Ay, esa pregunta yo creo que es fácil de responder, pero creo que la respuesta que te daría es un poco floja. Creo que al final hay un tema de astucia, criterio, y le voy a decir malicia por un momento, de poder decir, ok, esta data puede significar lo que me está diciendo, pero la puedo usar a mi favor de cualquier otra forma. Sí, o sea, toda vez yo logré conectar con las personas. Nuevamente, como lo decíamos, ¿cómo lo logro convertir en algo relevante? Pues es en la medida en que yo pueda entender y conectar con tensiones que realmente son importantes con las personas. Yo creo que, nuevamente, volviendo al tema de insights, nosotros podemos investigar mucho utilizando metodologías como eh, un social listening, como una etnografía, como un diario digital, pero al final, y pudiéramos encontrar un insight. La pregunta es si es un insight que no pasa nada, porque sí, pueden haber, o sea, puede haber un insight que no le importa a nadie, eso es cierto, pero también puede haber un insight que detona más cosas, y para esto posiblemente nos toque validar ese insight, y eso pues ¿Cómo quizás qué, Juanja? ¿Cómo qué? yo te podría decir un insight que podría bueno, veámoslo si querés desde un punto de vista de ejecución. Y vayamos un poco a la categoría de alimentos o snacks, digamos. Eh, y quizás quisieras mover un driver como el hambre, es que me quita el hambre. O sea, cualquier snack, cualquier pan, cualquier producto de esa categoría está diseñado para quitarte el hambre, ¿no? Pero vayamos a un ejemplo un poco más, bueno, un ejemplo que a mí me gusta un montón. Y viene Snickers y te dice, no, es que vos no sos vos cuando tenés hambre. Y dices, ah, sí, hombre, es cierto. Y ahí encontrás un insight para comunicar algo que es lo mismo que te va a decir la categoría, que es te quito el hambre, pero te lo está diciendo desde un ángulo o desde un insight que realmente es poderoso. Yo te podría haber dicho o ¿Qué te tomado pone a pensar, no? claro, te hubiera puesto un insight como, eh,
A ver, me lo voy a inventar así rápido y sería así como, es que cuando voy en la mañana al trabajo tengo hambre, pero no sé dónde, no sé qué comer. O no sé, creo que hay insights que tal vez son como muy superficiales, pero no están llegando como a niveles más profundos, en donde te permiten conectar con cosas que vas a decir, sí, de verdad es que cuando yo tengo hambre me pongo bravo, y eso pues nada, eso toca como trabajar mucho desde la observación, entender qué comportamientos hay que, que no se están viendo y a veces aparecen en cosas muy sencillas como un posteo, como un comentario que vimos en redes sociales, como algo que te dijo alguien a la vuelta. Y eso tiene mucho que ver con el tema de moverse del lugar en donde estamos. A veces, como estrategas o mercadólogos, cometemos el error de estar mucho tiempo dentro de la oficina, estar mucho tiempo en la computadora y creo que afuera, en la calle, la gente está dispuesta a darnos este regalo de los insights si nosotros simplemente salimos a buscarlos y a conversar con las personas. Eh, y creo que nuestro chance sí es menos de edificio y más de calle. Ujú, ujú. En el tema de contenidos, ¿verdad? El tema de cómo poder generar los drivers, cómo poder generar ese eh, eh, valor al momento de generar los contenidos, sea en digital o sea en la calle. ¿Qué contenido generar para conectar con con consumidor? Hablabas un poco sobre esto de los drivers. Amplíanos un poquito el tema de qué contenido generar para poder conectar con el consumidor. Ah, ok. Uy, a ver, nuevamente, ¿verdad? Creo que para eso hay cualquier cantidad de formas. Yo te voy a contar una, ¿verdad? Creo que hay millones y como bien decías, creo que ahí como hay dejar la tarea de poder investigar cuáles Sí, son esos seguro. contenidos. Obviamente en el centro siempre va a estar la persona, eh, pero digamos que pensándolo un poco práctico, o más bien eh, estructurado, hay que pensar en primero en cómo nosotros podemos segmentar a quién le quiero hablar. Y segmentar suena como fácil y de todos los días porque lo vamos a escuchar siempre. Y para esto nosotros lo vemos básicamente en tres niveles. Hay un primer nivel que es esta segmentación por capas, en donde yo voy a decir, le quiero hablar a este tipo de personas como muy general, hombres que les gusta el deporte. Y de esta persona como en general vas a encontrar algunos algunas preferencias, es como tu primera capa. Podrías ir a una siguiente capa, hombres que les gusta el deporte, pero en particular el fútbol y el básquetbol, el béisbol. Y vas como generando capas como genéricas. Y en la medida que nosotros, eso ya te da como una luz de qué tipos de contenidos crear, pero luego puedes ir a profundizar a decir, bueno, es toda esta parte de segmentación ya la cubrí, ahora yo puedo ir a microsegmentar. Eso significaría, ok, yo puedo ir a encontrar pedacitos más pequeños que no estaba identificando anteriormente, que es el chavo que le gusta fútbol, pero le gusta el fútbol de la Liga Nacional, o el chavo que le gusta fútbol, pero el fútbol de cierta liga o cierto equipo en particular. Y de ahí podemos ir todavía a nichos mucho más específicos, pero le gusta el fútbol femenino, o pero le gusta el fútbol, como todavía tenemos un grado de granularidad, poder encontrar esos contenidos que conectan con la gente de cara a sus intereses, de la medida que nosotros vamos segmentando y vamos personalizando e individualizando cada vez más a las personas. Por ejemplo, si quisiéramos hablar de mascotas, nosotros no podríamos hablar del dueño o de un tipo de dueño de perros. Vos tenés perro, yo tengo un perro, pero ¿qué nos motiva a tener esa mascota? Es muy diferente. A mí me motiva una cosa, posiblemente, y ahí encontraremos un universo gigante de personas que las motiva a tener una mascota y eso nos ayuda a poder entenderlos, nos ayuda a poder generar el contenido que necesitamos para cada uno de ellos. Que de hecho que creo que entendés más a las personas que no quieren una mascota, porque son menos, ¿no? Claro. El tema de generar love mark, el tema, ese término,
es, hombre, es desde que venías diciendo el tema de las estrategias y los modelos de comunicación. O sea, ¿cómo nosotros entendemos a un consumidor, a un usuario, ¿verdad? Como también nosotros tenemos que entender lo que nos está trasladando la marca, ¿verdad? O sea, como un storytelling. O sea, nosotros tenemos que entender bueno, este tema, y ya lo hemos platicado, que es el tema de una historia de la empresa, de la marca, el nombre, de cómo nació, qué fue, qué hizo, qué hace, ¿verdad? El tema de Lovemark es algo un poquito más profundo, es un poquito más eh, de fidelizar, ya es un tema ya más, pues sí, sí, profundo me refiero yo a adentrado, a que el consumidor ya nos conoce, ya ha probado nuestro producto, pero cómo nosotros lo fidelizamos o lo atraemos con este término, el tema de Lovemark, Juanma. Uf. A ver, con Lovemark, yo creo que tiene esa como grandilocuencia de la palabra, es un Lovemark y suena como a gigante e inalcanzable. Y creo que lo podemos ver básicamente desde dos aristas. Una, como una métrica, hay marcas que lo utilizan como una métrica, pero también lo podemos ver como un resultado. Ujú, Y si lo quisimos ver como una métrica, podemos entender que hay como, tiene estos dos ejes, básicamente el eje del respeto y el eje del amor y todo este tema, y adentro un montón de cositas para poder llegar ahí. Y está el tema de intimidad, una historia que contar y todas estas cuestiones. La pregunta es, ¿cuánto tiempo a nosotros nos podría llevar si nosotros desarmamos el love mark y lo marcamos? Es pesado, es difícil de lograr. Y la pregunta es si de verdad nosotros tenemos el tiempo, o más bien el negocio tiene el tiempo para esperarme a que yo desde el lado de la marca te construya la intimidad, te construya el respeto, te construya una historia, te construya un sabor, un aroma, un color. A veces pareciera que no. A veces, y sobre todo en estos tiempos de post-COVID, pareciera que tenemos menos tiempo a construir esas cosas. A veces tenemos que construir sobre tres pilares y a esos pegarle. Y yo creo que una bonita forma de entender el love mark es como el resultado del largo plazo de trabajar las cosas con las que vas a conectar a las personas. Yo creo que al final el love mark, yo no quiero como desestimarlo, pero nuevamente, es el resultado de hacer bien las cosas. Yo creo que el love mark es más bien es una característica de una marca que hizo bien su chance. O sea, no podríamos decir como, es que fíjate que vamos a construir una love mark. Bueno, hacer bien tu trabajo. Creo que por ahí, por ahí tenemos que empezar. Y si llegamos a tener una love mark a través del tiempo, a través de conectando con la gente y dándole lo que quiere dar, estoy seguro que vas a llegar ahí. Em, es probable que con una cosa, a veces un producto está tan bien pensado, tan bien diseñado y posiblemente tiene cero comunicación que se puede convertir en una love mark por el simple hecho de haber conectado tan bien con la gente desde la concepción del producto. A veces una love mark está diseñada o se crea a través de una experiencia que tal vez eh, no está desde el punto de vista de comunicación, sino el simple unboxing de un teléfono o el unboxing de, no sé, de X producto, te pueda convertir en una love mark o un ritual en específico haga que maximices una experiencia y que eso te convierta en una love mark a través del tiempo. A veces una sola cosa hace que se muevan más y creo que así hay que entender el love mark. Si estudian un poquito sobre el love mark van a encontrar que es un mundo grande y que mide muchas cosas aparte, o sea, que dentro de respeto y amor hay muchos atributos que el para tiempo no construir. nos, no Ujú, nos daría, no nos daría la vida a construir cada uno de ellos. ujú. Y eso lo que por lo menos en mi experiencia me ha llevado a encontrar es que si yo logro mover uno, dos o tres de esos en vez de los 100 que hay adentro, yo puedo mover los demás. Es como ¿cómo se llama? Un engranaje pequeño que yo voy a mover y que hace que se mueva el resto. Claro, claro. Y a través del tema de ir fidelizando, de ir tomando estas decisiones, existen también pues fuentes de información con mayor énfasis para obtener un estudio más completo, ¿no? ¿Cuáles son estas fuentes de información?
Juanma. Bueno, mira, creo que fuentes de información hay un montón y hay que saber identificar cuáles son las que necesitamos. Voy a tratar como de buletear un poco de las cosas que más me gustan a mí, al menos, eh, pues como para dar una luz de que puedan explorar y reconocerlas y decir si les hace sentido o no. Por ejemplo, nosotros hacemos mucho trabajo alrededor de etnografías y etnografías digitales. O sea, digamos que en el equipo tenemos una antropóloga o bueno, a dos antropólogas que nos permiten poder hacer ejercicios un poco más interesantes para encontrar información. A través de ellas, pues hacemos cosas como eh, diarios digitales. Un diario digital lo que te permite es, digamos, no sé, decime una categoría que tengas en mente. Eh, Comida. Va, comida, digamos Comida comida rápida. rápida, va, perfecto. Lo que hacemos es reclutar a un grupo de personas eh, del segmento al que quieras llegarle y lo que hacemos es entregarle, y nuevamente creo que hay que ser como creativos en las formas. Hay herramientas específicas para hacer estos diarios digitales, pero lo puedes hacer haciendo un grupo de WhatsApp, no pasa nada. La idea del diario digital es poder documentar momentos de la vida real en los que las personas están haciendo cosas en particular. Vos les dejas algunas tareas y ellos las hacen. Entonces, pensando un poco en el ejemplo de la comida rápida, nosotros podemos decirle, bueno, por favor, cada vez que vayas a comer a un restaurante de comida rápida, me vas a tomar una foto de lo que estás comiendo y me vas a poner con quién te lo estabas comiendo y de qué estaban hablando, por darte un ejemplo. Y con eso lo que nosotros hacemos es reducir la tensión que puede provocar, por ejemplo, un focus group. Un focus group que es un cuarto gris con un vidrio de 4 metros, con un moderador. Qué tan real puede ser la información que nosotros vamos, o qué tan natural, mejor dicho, puede ser la información que nosotros podemos obtener en un focus group? Y con eso no estoy diciendo que no se utilicen los focus group y tendrán su lugar y su espacio y los utilizamos en realidad. Ujú. Pero creo que nosotros tenemos que buscar este tipo de metodologías que nos permitan estar más dentro de la vida de las personas para encontrar cosas que no encontraríamos normalmente. Con un diario digital nosotros podemos saber en particular qué está sucediendo en tu día, porque al final es como lo estás convirtiendo como una herramienta de social media, como que ellos estuvieran posteando lo que comieron y que me estuvieran contando a mí. Y Claro. nosotros de este lado, pues podemos preguntarle, mira, ¿y eso a qué sabe? ¿Y eso por qué te gustó? ¿O por qué le echaste salsa? ¿O por qué le echaste, no sé, chile o qué sé yo? Y eso realmente nos permite conocer a la gente de una forma distinta de lo conoceríamos a través de un paper o a través de lo que nos podría dar una investigación como mucho más cuantitativa o más general. Eh, y bueno, o sea, al final, a la hora de hacer estrategia, pues dice que hay un principio que dice que es hacer una estrategia con la información que tengas disponible a la mano, porque hay cosas Claro. que simplemente no las vas a tener y quizás este tipo de metodologías te permite tener cosas que no tendrías de otra forma. ¿Qué otras cosas utilizamos nosotros? Pues trabajamos mucho en encuestas en línea para hacer cosas más cuantitativas. Son metodologías como muy ágiles que no dependen como de muchísimo tiempo. Eh, y luego está todo el tema de herramientas que trabajamos con Lester, por ejemplo, el tema de Brandwatch como un tema de escucha digital o Affinio que nos permite encontrar algunas audiencias y sus comportamientos digitales. Lo interesante de tener como herramientas que nos hable de lo macro es que nos permite después profundizar en cosas en particular y es un poco lo que hablábamos anteriormente, o sea, o sea, nos podemos quedar con lo que vimos, está bien, si eso es lo que hay. Eh, pero si nosotros tenemos el chance y el tiempo, que es un poco lo que hemos hablado, cómo los tiempos se nos han reducido sobre todo con este tema del COVID, y nosotros podemos ver un comportamiento en redes sociales y después ir a profundizar con las personas directamente, con un diario digital, haciendo una etnografía o simplemente saliendo a platicar con ellos,
creo que nos permite entenderlos a nivel mucho, mucho, mucho más profundo, ¿verdad? Claro, claro, claro. Es que es indispensable tener todas estas insights y más, como decías, bueno, y se lo robé este término se lo robé a Hilda Coronado, el tema de encontrar el ADN, ¿no? De nuestro buyer persona, de nuestro cliente ideal, para poder nosotros tomar decisiones, pero las funciones que tú mencionas, pues, o sea, el tema digital nos podrá dar insights, pero es un insights muy denominador común, ¿no? Entonces nosotros lo que necesitamos es ver el numerador para darnos mayor idea y mayor, tal vez, tema asertivo, ¿no? El tema de la asertividad en la toma de decisiones. Eh, para terminar, Juanma, el mundo digital ahora eh, podrá dominar el pensamiento y las decisiones de los usuarios. Estamos hablando de que yo abro el teléfono y quiero platicar con un amigo o me escribió alguien por algún medio y en eso me estoy dando cuenta de que hay algunas otras noticias y entonces el medio digital me absorbe en ese momento y me estoy dando cuenta de muchísimas noticias, cosas como esta ahorita de las noticias de Trump y sus candidaturas. Entonces, uno viene y dice, bueno, a ver, estas noticias pueden llegar a que el pensamiento y las tomas de decisiones de los usuarios cambien a través del tiempo con el contenido. eh, eh, ¿Por qué? O sea, porque esto influye mucho, ¿no? O sea, si a Mark Zuckerberg se le ocurre que ahora en el tema de post-COVID del próximo año o entre los años que vienen, pues poner mucha noticia acerca de que se hizo alianza con Tesla, una cuestión así, no lo sé, me estoy poniendo ideas, ¿verdad? Esto no es cierto. Imagínate que suceda todo esto, el contenido nos puede hacer cambiar costumbres, intereses, porque ahora el promedio que pasa una persona en el móvil es de 6 a 7 horas diarias, Juanma. Entonces, y es el mismo tiempo de dormir. Entonces, al final de cuentas, pasa casi la cuarta parte del tiempo en el móvil del día. Entonces, influirá en la toma de decisiones de las personas, en el tema de la psicología del consumidor, ¿no? De la psicología del usuario. ¿Qué piensas de esto? Y será que va a cambiar y nos tenemos que ir adaptando a ese tipo de cosas? O no, esto no va a cambiar. ¿Qué piensas, Juanma? Yo creo que hay un discurso ético pendiente que tenemos como sociedad de entender qué demonios vamos a hacer con esto. Porque en parte sabemos que una herramienta que nos funciona. Por ahí está este documental de Netflix que habla de este tema. El que no lo ha visto se llama The Social Dilemma, creo que se llama. Sí, ¿De qué habla? Pues de esto que estás mencionando. Y si te pones a pensar un ratito y si en la audiencia tenemos a alguien que sea terraplanista, pues me disculpo de antemano. Eh, desde hace tiempo nadie iba a dudar del que la Tierra es redonda o al menos semirredonda. Ahora, vamos a encontrar contenido que habla y teorías de conspiración de que la Tierra es plana y cada vez más, y por ahí hay otro documental, véanselo si se lo pueden ver, que habla de que por arriba del 30% de los jóvenes estadounidenses están convencidos de que la Tierra no es redonda. Y eso es un ejemplo que yo te puedo dar desde la data que te demuestra que el contenido sí puede influir en un comportamiento y en las personas a largo plazo. Y ahora la discusión creo que va a un lugar que ahorita se nos iría de las manos de nosotros como mercadólogos o publicistas, si esto es ético o no, o hasta qué punto yo puedo manejar qué verdad y qué verdades son las que puedo mover, si de verdad puedo mover cualquiera, la que me dé la gana. Y hasta esto entra un tema político como el que decías, o sea, en la medida que yo voy a ver contenido que sea como afín a mi pensamiento, lo que empieza a hacer es polarizar, pues básicamente las posturas, en vez de encontrar puntos de encuentro, lo que empieza a polarizarlas cada vez más. Pongamos un ejemplo, si yo
digamos que soy, tiendo como a un lado de izquierda, por darte un ejemplo, lo que voy a ver es contenido de izquierda, y en eso voy a encontrar cada vez más separándome de lo que podría haber sido un punto de encuentro. Y eso va a pasar no solo desde un punto de vista político, sino diferentes puntos de vista. Yo creo como seres humanos y en la sociedad en la que vivimos, la búsqueda debería estar en cómo nosotros podemos encontrar puntos de encuentro y de convivencia que nos hacen mejores y no separarnos como que fuéramos bárbaros en el pasado y más bien con eso detonar una guerra o con eso de detonar espacios en donde cada vez seamos menos afines y encontremos menos empatía. Pareciera que el consumir estos contenidos podría llegar a separarnos y a polarizarnos y creo que la discusión va de hasta qué punto puede ser esto un problema social y hasta qué punto es una decisión propia de saber en qué momento yo puedo parar de ver ciertos contenidos o de parar de ver redes sociales y tener mi propio punto de vista y plantearlo. Y yo puedo decir, bueno, aquí se detiene lo que estoy viendo porque me parece que, pero nada, o sea, sabes, vos mismo lo dijiste, esto te detiene, te absorbe y posiblemente te formaste un punto de vista que no iba a estar en tu mente si no lo hubieras absorbido a través de ciertos contenidos, que tampoco sabemos si es cierto. Exacto, ¿no? Y ahora con el tema esto de los temas digitales, con el confinamiento, estás seguro, pues hay muchísima eh, eh, nuevos usuarios, pues, y estamos hablando de los baby boomers. Los baby boomers no tenían medios digitales. eh, Estamos hablando del, si no estoy mal, y si vos sabes corregirme, si no estoy mal, el 20% era antes, ¿verdad? De la pandemia, y luego de la pandemia estamos hablando que se unió hasta el 60%, o sea, de los baby boomers. Quiere decir que no habían, y a mí, bueno, me ha pasado bastante, pues, ¿verdad? Hay muchas personas que querían acceder a los grupos que estábamos manejando, todo esto, y pues gente que había acababa de crear el perfil, pues entonces uno dice, no, ¿cómo así? Pues, ¿verdad? O sea, ¿y por qué? Hasta daba un poquito de ñañaras aceptar porque decía uno, no, hombre, pero es un perfil raro y tal, y ¿verdad? O sea, de veras que ahora pues se ha unificado muchísima gente a los medios y esto pues en efecto da a que los medios pues toman un poder bastante alto, bastante grande. Juanma, eh, para terminar con la recomendación del libro, plataforma, ¿qué nos puedes recomendar, Juanma? Un Mira, libro que a vos te haya cambiado la vida. Eso. qué difícil. No, mira, hay un libro que a mí me gusta recomendar, que es de la APG básicamente Reino Unido, que se llama How Not to Plan, y luego tiene un descriptor que lo voy a decir en español vulgar, y dice How Not to Plan, 66 formas de cómo no cagarla. Y básicamente de lo que te habla es una recopilación de artículos y de diferentes fuentes que te dicen, básicamente lo que viene es a romper ciertos mitos y ciertos vicios de hacer comunicación y hacer publicidad y de planificar errados, quizás que han sido influidos hasta cierto punto por no sé, más por tendencias que por lo que realmente funciona. Y bueno, tiene 66 lecciones de cómo no hacer las cosas para hacerlas bien. Entonces se llama How Not to Plan y se lo pueden encontrar ahí está en Amazon, lo pueden descargar para su Kindle si lo tienen, pero recomendado y sobre todo que tiene esta cuestión que a mí me gusta de, de ser muy práctico en la información que te está dando en vez de ser como tan rebuscado y tan complejo. Siempre tiene como al final algunos resúmenes, algunos puntos de acción, así que pues este es el que me gustaría recomendarles. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Juanma, ya hemos llegado al final, así que pues te agradecemos muchísimo. Para nosotros es un honor tenerte por acá. Eh, Gracias. no, no, para nada. Y bueno, pues entonces, de lo que podemos aprender de lo que hemos platicado ahora con Juanma, eh,
son tener en cuenta la visión. Eso es lo prioritario, lo número uno. Cómo uno va a tener los insights a través de todas las herramientas que podemos observar, de que podemos tener, cómo uno puede, tiene que, ¿verdad? Realizar un plan de marketing validando, ¿verdad? Y validando las ideas, validando los procesos, pero teniendo un foco siempre en frente. Y uno de esos focos, pues es el tema del buyer persona. Uno tiene que tener un cliente ideal ya definido. Entonces, luego, después de esto, estamos hablando de generar esos insights, pero que esos insights a nosotros nos dé la calidad de trabajo, ¿verdad? Que se va a realizar a través de las métricas que nos puedan dar los medios digitales, a través de entender a nosotros, al usuario, ¿verdad? A través hasta de pláticas, ¿verdad? Mira, pues nosotros te invitamos a un almuerzo, siéntate con nosotros y platicamos, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos va a dar a nosotros mayores insights que hacer pues encuestitas a medio mundo que nos pueda dar un denominador común, pero lo que nosotros queremos es un numerador, queremos averiguar mucho más, ¿verdad? Así que no se queden con toda esta información, sigan investigando muchísimo más y bueno, pues nada, esto pues fue Marketers Podcast, soy José Juárez, hasta luego, chao.